Qué gusto saludarte, querido Said Badwan, @el hombre robot. Cuéntanos la pandemia, los cambios en la naturaleza. Fíjate lo que te voy a decir. Tengo un amigo que recientemente estuvo en Venecia y comí con ellos, con la pareja, esposo, esposa, el sábado. Y le dije, oye, ¿y qué Venecia no olía a rayos el canal? Me dijo, no, Fer, te sorprenderías. Como se cerró parte de Europa y como se cerró parte del turismo, increíble, pero ha sido el agua más transparente que yo he visto en mi vida. Los canales de Venecia, después de no haber llegado a los canales por un tema de cierre de turismo, se limpiaron y no sabes qué bonito se veían. Me quedé pensando, bueno, de eso vamos a platicar y otras cosas con Said Badwan. ¿Cuánto no ha cambiado en la naturaleza a raíz de la pandemia? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Pues sí, parecía que teníamos un efecto muy increíble en el clima, ¿no? De que veíamos estos videos de delfines recuperando áreas que hasta parecían urbanas y cosas por el estilo, de cómo, y creo que los que vivimos en Ciudad de México lo vimos, cómo la ciudad se limpió los primeros meses de la pandemia. La cosa es que cuando vemos los efectos a nivel global de lo que realmente está ocurriendo con la pandemia, desafortunadamente esto es un efecto pues que solamente va a ocurrir de forma momentánea, pero tristemente pareciera que el efecto rebote que está ocurriendo por la reactivación económica que se está buscando, pues hace que este efecto en realidad sea mucho, mucho peor. No solo eso, no solo la parte de los gases de efecto invernadero y etcétera que se estaban previniendo con esta cuestión de que las personas no saliéramos, que principalmente venía de la falta del uso de automóviles y del cierre de fábricas, empezamos a usar de nuevo plásticos de un solo uso de forma descomunal. Parecía que justo antes de la pandemia nos estábamos acostumbrando finalmente a dejar de usar estos plásticos de un solo uso, pero el problema de estos es que, uno, se consideraron de uso sanitario, entonces no se estaban usando insumos reciclados, porque pues a los médicos no les ibas a dar plástico reciclado para sus caretas, etcétera. Entonces se empezó a producir plástico como nunca. Cuando en las restricciones empieza a ser obligatorio el uso de cubrebocas y careta, pues si te das cuenta, no es como que estos se reciclen, se laven y que no están recomendados para contener al virus justamente los que son reciclables o lavables. Entonces, creamos una cantidad de desperdicios, Fer, descomunal. Al mismo tiempo, no hay incentivo para reciclar estos desperdicios, porque uno, sale más caro producir estos nuevos insumos cuando son de materiales reciclados que de materiales vírgenes, de materiales nuevos. Entonces, uno está la parte financiera, ¿no? Y dos, la parte de utilidad en este aspecto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues todos estos insumos están yendo a la basura, a contaminar nuestros mares, etcétera. Al principio parecía no tan evidente y nos quedamos con esa idea porque vimos despejadas las ciudades, el agua bonita y así, pero eso duró unos meses. Lo peor aún es que esto pareciera como el efecto rebote en las dietas, ¿no? Que alguien deja de comer un rato y después le da muchísima hambre y dice, no, no puedo con esto y se destrampa y acaba subiendo más de lo que bajó. Pues es algo así. En realidad, con la reactivación económica, etcétera, las empresas están trabajando marchas forzadas, incrementando su huella digital y entonces incrementando que está relacionado en realidad su huella de carbono. Entonces, los efectos de la pandemia en el medio ambiente son muchísimos. Oye, fíjate que me decían, Said, que hubo un tiempo el año pasado, no sé si sepas algo y si sigue siendo, es el dato, se dejaron de producir condones. Y entonces, para producir quizá más tapabocas, más guantes, látex, en fin, y había una carencia, había una escasez de condones en el mercado. Fíjate que la pandemia justo no solo tiene efectos medioambientales, tiene un montón de efectos psicosociales. Incluso hay otras cosas interesantes, ¿no? Quien tenía la teoría de que la pandemia, como otras pandemias que ha habido en la historia de la humanidad, son una herramienta, ¿no? De la naturaleza para limpiarse de tantos humanos que le estamos haciendo tanto daño. Pero la verdad es que no hay
evidencia científica real de que esto sea así. O sea, en realidad, si a mí me lo preguntas, lo que pasa es que simplemente la vida existe y entre eso existen los virus y simplemente se van a desarrollar cada cierto tiempo virus más exitosos como virus menos exitosos, ¿no? Es como que existimos los humanos, pero cada ciertos años hay un Leonardo da Vinci o un, no sé, un Jeff Bezos. Entonces, es más o menos lo mismo, o sea, por hacer la analogía, y esto es lo que pasa y la verdad es que un poco tiene que ver con nuestro ego, ¿no? Porque decimos, es que se están acabando los humanos, etcétera, y al mismo tiempo pasan cosas curiosas que pareciera que tienen que ver con que tenemos que repoblar, del tipo como que recientemente la media de la primera menstruación se ha reducido, ¿no? En Eso el es siglo importante, pasado sí. que en el siglo pasado la primera menstruación ocurría regularmente a los 15 años en las niñas y 2 años después en los niños, y de repente empezamos a ver que una edad actual aceptada médicamente son los 9 años. Ya de los 8 para abajo ya es donde empieza como a sonar algunas alarmas, ¿no? Pero vemos que cada vez se va recorriendo, ¿no? La cosa es que de nuevo es difícil relacionar esto con conceptos que tengan que ver específicamente con pandemias, ¿no? En realidad también es difícil, pero se cree que tiene que ver con el cambio climático. Te cuento por qué, o sea, cómo rayos tendría que ver el clima con la primera menstruación. Pero en lugares con climas más cálidos se registran primeras menstruaciones en años más inferiores que en lugares con climas más fríos, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo con el cambio climático? Pues que en muchas regiones estás incrementando la temperatura promedio alrededor, ¿no? Y esto podría tener esa clase de impactos. Si pensaríamos con la pandemia, que las personas estaban encerradas, aburridas, no había condones, pensarías que uno de los efectos tendría que ser un incremento en la natalidad. Hay lugares donde esto sería interesantísimo y cómo quisieran los gobiernos, los países, etcétera, ¿no? Como en ciertos países asiáticos donde las personas han dejado prácticamente de tener hijos, o en ciertos países europeos. Recuerdo cuando vivía en Francia que casi nadie quería tener hijos, al menos de las personas que yo conocía, y que esto era un problema, ¿no? Y que por eso hasta hay programas que incentivan a las personas a tener hijos y les dan dinero, o cuando van extranjeros a tener hijos al país y los nacionalizan, etcétera, ¿no? Pareciera que todo esto podría indicar como que es un tema así, pero en realidad, te digo, son factores psicosociales y, a ver, en el mundo ha habido un montón de especies predominantes y casi todas han modificado el clima por culpa de su propio, entre comillas, éxito, Ujú. y por eso han tenido que, o sea, se ha modificado el planeta y esa especie acaba siendo ya no tan exitosa. Te la voy a poner así, nuestra atmósfera estaba llena de CO2 cuando empieza la vida, con las algas verde azules, y fueron tan exitosas que contaminaron muchísimo nuestra atmósfera con una cosa terrible, malévola que les hacía daño. Oxígeno, porque hacían fotosíntesis, entonces separaban el dióxido de carbono, que es C, un carbono O2, oxígeno, y en ese proceso era que obtenían su energía y lo hacían entre comillas, de nuevo, irresponsablemente, cuando ni la capacidad de pensar tenían, que llenaron nuestro planeta de oxígeno y entonces surgimos especies que usábamos el oxígeno y que el oxígeno no nos parecía tan malo. Entonces, si realmente tenemos miedo de desaparecer, pues tendríamos que tener cuidado de no repetir la historia de la vida misma y ser tan exitosos que acabemos destruyéndonos. Y ese es como el verdadero tema. Finalmente, para cerrar con este tema, sí, la naturaleza tiene un depredador natural para deshacerse de nosotros. Yo lo detesto muchísimo y se llaman mosquitos. Y- Realmente son mi peor enemigo, no Ay, tengo sí. cómo acabar con ellos. Y eso nos mata más actualmente incluso que muchas pandemias, ¿no? Entonces, bueno, eso y que la infertilidad en realidad se ha ido incrementando, así como se reduce la edad de la primera menstruación. O sea, hay otro montón de factores, no podemos sacar conclusiones de correlación directa porque vivimos en un mundo multifactorial. Pues sería todo, Fer, ¿qué opinas? Pues me dejas picadísima con lo de los zancudos. Si te parece, nos lo echamos pronto aquí en ¿Qué tal, Fernanda?
¿Por qué morimos más con este tema de piquetes de zancudos y de estos voladores, ¿no? Que yo también me caen regordos, contra una pandemia. @elhombrerobot son tus datos, que te sigan en Instagram, en todos lados. Ahí te mando un abrazo y quedamos pendiente con los zancudos, ¿te parece? Claro que sí, Fer. Te mando un beso. Seguimos en contacto. Igualmente.